Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias ahí en la segunda de Corintios, en el capítulo 13, por favor. Y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más este tiempo que nos concedes para meditar en tu palabra, Señor. Rogamos que nos ayudes con nuestras necesidades, Padre, que limpies nuestras almas y que podamos a través de tu Hijo Jesucristo ser aceptos delante de ti y bendecidos con tu palabra para la edificación de nuestras almas. Rogamos tu bendición, especialmente en aquellos que están buscando tu camino, Señor, que seas para con ellos, Señor, iluminando sus mentes y transformando sus corazones y liberando su voluntad para la obediencia de tu evangelio. Te rogamos, Padre, que recibas nuestro ruego y que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí en el último capítulo de la segunda carta a los Corintios. La semana pasada consideramos la experiencia excepcional del apóstol al concederle Dios una visita previa, ¿no? a su salida de este mundo, una visita previa al cielo. Igualmente dice la Escritura que recibió un contrapeso para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase sobremanera. Y una explicación del apóstol al final diciéndonos que había sido constreñido a hablar de estas experiencias y de estas cosas que el Señor le había concedido porque ellos le obligaron, ¿no? Los corintios le obligaron a, prácticamente a defenderse, ¿no? Para justificar su llamamiento, su llamado apostólico, su autoridad apostólica. En la parte final del capítulo 12, el apóstol anuncia su tercera visita y da una fuerte advertencia a los corintios, en el sentido de que esperaba que encontrarles a ellos con un arrepentimiento verdadero respecto a los pecados, como sabemos desde un principio en el primer capítulo, la escritura nos avisa, ¿no? Que ellos estaban un tanto desviados. El apóstol nos dice en este capítulo que había contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, inmundicia, fornicación, lascivia. Todo esto es lo que había en la iglesia. Sí, está diciendo que él esperaba, ¿no? Que se arrepintieran y que cuando él llegara no tuviera que actuar en una forma disciplinaria con la rudeza que implicaba esto, ¿verdad? Con la expulsión, amonestación, exhortaciones fuertes sobre ellos. De lo contrario, su visita sería para disciplina y para enderezamiento, resultando, por supuesto, en lágrimas, en situaciones difíciles para las personas, para la iglesia en general. Estas palabras que escuchamos parecerían más bien la nota roja de un periódico reciente, ¿no? Con todas esas circunstancias, con todas esas cosas y no la despedida apostólica de una iglesia, ¿verdad? O sea, en lugar de despedirse de una manera así muy elegante, saca todo el catálogo de faltas tan tremendas que se estaban cometiendo. Este, Sin embargo, esta fue la manera como el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, quiso cerrar su segunda carta a los Corintios, ¿no? Recordándoles específicamente el problema personal, el problema de una iglesia, el problema de nuestro mundo en general, es el pecado, ¿verdad? No podemos dejar de mencionarlo, no podemos pedir, "Ay, Pablo, guarda esas cosas para otra ocasión, o guárdalas ahí atrás del closet para que nadie lo vea, que des una buena imagen". El apóstol está hablando con seriedad sobre un asunto que es serio y en este caso es el pecado de los creyentes, el pecado de la iglesia. Y así pues termina, bueno, comienza en primer lugar aquí en el capítulo 13 haciendo un llamado a prepararnos
En este caso, el llamado específicamente a los corintios a prepararse para su visita, ¿verdad? Y él está diciendo, hay muchos problemas, muchas dificultades, muchos pecados en la iglesia. ¿Cuál sería la preparación? Pues que hubiera un arrepentimiento, que hubiera una introspección, que hubiera un análisis personal y se enderezaran las cosas, ¿verdad? Para que cuando él llegara ya estuviera resuelto la mayoría de los problemas o todos los problemas de los cuales estaban hablando. Entonces, ese era el tipo de preparación que requería la iglesia de Corinto. Y así el apóstol comienza diciendo que cuando él llegara, y cita Deuteronomio 19:15, dice, cuando yo vaya, si existen problemas, ya saben cómo se van a tratar las cosas, ¿no? No se aceptará una acusación de una sola persona, sino que se requerirán 2 o 3 testigos sobre un asunto. Es decir, no, es que me dijo, a ver, no, no hay testigos, no, es que él dice y el otro dice y los dos chocan y ninguno de los dos tiene la razón o los dos están mal. Entonces dice, se requerirá 2 o 3 testigos para que se aclare un asunto. Así que, citando esto, dice, no se decidirá por un solo testigo, sino la norma específica que el Señor dio ahí en Deuteronomio les recuerda que deberían tomar sus palabras por carta como si él mismo estuviera presente. Es decir, en aquel entonces no había la facilidad de comunicación que nosotros tenemos. La carta que ellos recibirían sería primero y el apóstol se presentaría posteriormente y él no quería que disminuyera por la carta. Cuando venga enderezamos las cosas. No, tómenlo como si estuviera yo ahí mismo presente. O sea, sería como un pretexto para estar aplazando una medida que personalmente deberíamos tomar, ¿no? En este caso, arrepentirnos de nuestro pecado, como es el caso de los corintios, ¿no? Esto porque ellos habían dicho, especialmente habían dicho, es que Pablo por carta es muy así, muy fuerte, ¿no? Se siente muy, pero en persona dicen es débil, así pueden ver en 10:10 de Segunda de Corintios, nos dice ahí, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces es lo que decían ellos, por lo tanto, en su visita les demostraría su legítima autoridad y les está advirtiendo, no voy a ser indulgente, no voy a ser débil en su trato con el pecado de ellos. No, Pablo, no actúes contra nosotros, espérate, danos otros 6 meses, danos otros 3 meses, espérate tantito hasta tu siguiente visita. Dice, les estoy avisando, no voy a ser indulgente, ya estuve hablando bastante con ustedes, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Ahora sí que esta es la tercera y es la vencida, como decimos aquí en el mundo, ¿no? Claro, este lenguaje no parece muy dulce de parte del apóstol, pero esto es lo que sucede, hermanos, cuando los creyentes de una iglesia no resolvemos nuestros problemas de pecado por la vía de la reconciliación. Eso es lo que sucede. O sea, si no somos voluntariamente constreñidos a resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros pecados entre nosotros por las buenas, entonces vendrá la disciplina, ¿verdad? Y la disciplina implica muchas cosas, puede implicar hasta una disciplina física por parte de Dios, ¿no? La escritura nos dice cuando nos advierte en la cena del Señor que por eso hay muchos debilitados y muchos enfermos y otros ya están muertos. Entonces, esto es algo serio, ¿no? Hay que tratar con el pecado seriamente. Y entonces el apóstol dice, estas cosas suceden porque ustedes no están resolviendo. ¿Trae algo usted, algo contra alguien? ¿Tiene algo en su mente? ¿Tiene algo en su corazón? ¿Hay algo que le esté haciendo por ahí cosquillas y que usted no ha arreglado? Hermano, no nos tardemos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tal si morimos al rato? ¿Qué tal si salimos? Para nosotros es esto, hay que arreglar las cosas. Nosotros ya sabemos por experiencia propia que estas dificultades provocan, estos problemas provocan divisiones y bastantes
impedimentos, obstáculos para que la obra siga adelante, ¿no? Entonces debemos de tomar cuidado y arreglar las cosas. El apóstol los llama, por lo tanto, a prepararse, porque vendría para actuar con ellos en una forma resuelta. Vendría para actuar con ellos con la autoridad que ellos estaban dudando que tuviera. Esto es algo así parecido. Entonces me van a conocer como verdaderamente soy como apóstol. No soy debilucho, voy a ir con toda la autoridad. Y ya sabemos que esa autoridad implicaba, ¿no? Muchas personas se espantan cuando escuchan estas cosas, viendo cómo los apóstoles tenían la potestad, ¿no? La autoridad aún para finiquitar la vida de una persona, ¿no? Como ocurrió con Ananías y Zafira. Y es terrible, ¿no? Entonces el apóstol está diciendo, voy a ir con la autoridad. Y esa autoridad implicaba que él pudiera aplicar una disciplina sumaria. Era terrible, ¿no? Entonces, el, el, esta autoridad solamente fue establecida por el tiempo apostólico, ¿verdad? Ya no existe esa autoridad. Dios sigue gobernando y Dios actúa como Él quiere, pero esa autoridad solo fue para el tiempo del establecimiento del Evangelio, que fue establecido como con prodigios y señales y milagros y cosas como estas que estamos escuchando. A la muerte del último apóstol, estas características, estos dones apostólicos terminaron, ¿verdad? Tenemos ya la revelación completa, ya no necesitamos, tenemos las cartas de Pedro, ya no necesitamos a Pedro, tenemos las cartas de Pablo, ya no necesitamos a Pablo, está todo completo. Ahora, entonces, recordemos que desde antes de la primera carta, la familia de Cloé había informado al apóstol que había divisiones y contiendas entre ellos, primera de Corintios 1, 10 y 11. Así que ahora habían llegado ellos al punto de dudar del apóstol y buscaban prueba de que verdaderamente Cristo hablaba a través del apóstol. Y siendo que ellos mismos habían sido convertidos por el poder de la predicación efectuada por Pablo. Entonces, aunque Cristo, dice Pablo, aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Así también nosotros, dice Pablo, unidos a Cristo, participamos de su debilidad, como ustedes están diciendo, soy débil, está diciendo, participamos de su debilidad, pero también participamos de su poder para servirles a ustedes, ¿verdad? No nada más de su debilidad. La unión con Cristo nos da el poder, ¿no? Cuando, por ejemplo, la iglesia va a hacer disciplina, cuando la iglesia efectúa la disciplina, no lo hace con el poder humano, lo hace con la facultad que el Señor le ha dado, con el poder de Dios. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación como esta, debemos entenderlo. No es que la iglesia sea muy, la iglesia es a la institución que Dios le ha dado autoridad para ejercer la disciplina. Entonces, así lo debemos de tomar. El apóstol les conduce a darse cuenta de que en lugar de estarle buscando pruebas de su apostolado, más bien deberían fijarse en sí mismos, que ese es nuestro gran problema, ¿no? Que estamos prestos para ver al vecino, para ver al compañero, para ver al otro, y no nos fijamos a fondo en nosotros mismos. Frecuentemente ocurre, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 7:3, que miramos la paja en el ojo de nuestro prójimo y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo, ¿no? ¿Y quién pudiera levantar la mano? No, yo nunca he caído en eso. O sea, ¿quién? Nadie, hermanos. Todos estamos en la misma tesitura, ¿no? Entonces, en segundo lugar, no solamente es un llamado entonces a esforzarnos, a prepararnos. En este caso no es para la venida del apóstol, sino es para la venida del Señor, ¿verdad? En segundo lugar, el apóstol
a partir del versículo 5 al 9 nos habla de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Desde ese versículo 5, el apóstol ha dicho a los corintios que deberían prepararse para su visita y la mejor manera de hacerlo no era a través de criticarlo o juzgarlo, sino era a través de autoexaminarse, a través de fijarse en uno mismo. Hermano, nosotros no recibiremos la visita del apóstol, pero en realidad siempre estamos delante de Dios. No necesitamos que nos avisen, va a venir el apóstol, va a venir el hermano X, ¿no? Siempre estamos delante de Dios. Por lo tanto, es recomendable, no es recomendable autoexaminarnos, es decir, sacar la tijera y ponernos a trabajar en el recorte. ¿Pero el recorte de quién? En el recorte de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, no es, vamos a autoexaminarnos vamos a autoexaminarnos al hermano Sutano. No, vamos a autoexaminarnos a nosotros mismos. Saquemos la tijera para autoexaminar al hermano fulano. No, eso sí, rápido sacamos la tijera, ¿verdad? Pero el apóstol dice, no, debemos sacar la tijera para autoexaminarnos y recortarnos a nosotros mismos, ponernos a trabajar en ese sentido. El asunto es que por naturaleza somos como los corintios. Sacamos la tijera y somos muy diestros para recortar al apóstol. Ellos lo estaban haciendo, ¿verdad? Somos muy diestros para recortar a mi vecino, a mi pareja, a mi compañero de trabajo y claro, mucho más al jefe y a la suegra, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces somos dados a eso. Sin embargo, la recomendación del apóstol a los corintios es que se examinaran y probaran muy bien a sí mismos. Esta es la idea de hacer un examen teórico y práctico sobre nuestras propias vidas. Esto les debería conducir a concluir que el apóstol no era un reprobado, ¿verdad? Al examinarse a sí mismos llegarían a esa conclusión. Si ellos concluyeran de su autoexamen que Cristo estaba en ellos, o sea, se autoexaminan los corintios, descubren que Cristo está en ellos, ¿cuál es la conclusión derivada? La conclusión derivada es que Pablo estaba aprobado en su ministerio, porque él fue el que les llevó el evangelio. Entonces autoexamínense y si se hayan aprobado, pues ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Son salvos? No, no, sí, ya me examiné y sí soy salvo. ¿No? ¿Quién te llevó el evangelio? Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué me estás juzgando? Es lo que es la conclusión que ellos deberían llegar, ¿no? Por el contrario, si ellos reprobaran al apóstol como no legítimo, como no legítima su autoridad, se estarían descalificando a sí mismos, porque el apóstol Pablo era el misionero fundador de esa obra. O sea, al desacreditar y al quitarle su autoridad apostólica a Pablo, se estaban haciendo, como dicen, un harakiri, ¿no? Se estaban clavando el puñal ellos solos, o estarían haciendo eso. Los corintios eran el fruto del trabajo y el esfuerzo de Pablo. Negar el ministerio de Pablo sería como negar su propio origen, su propia vida espiritual, ¿no? Allí mismo en el versículo 7, el apóstol señala que oraba por los corintios, dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Y esto oraba por ellos porque les amaba. Está a tal grado, les amaba tanto que estaría dispuesto a aparecer como reprobado ante ellos con tal de que ellos hicieran lo bueno. O sea, está bien, descalifíquenme a mí, háganme a un lado, pero con tal que ellos sigan en la obediencia, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo no valgo nada. Si me desacreditan, si me critican, si me hacen a un lado, está bien, pero sigan por la rayita, no sigan por la obediencia de la palabra. Le preocupaba que se desviaran hacia el mal, le preocupaban más ellos que su propia reputación que estaba puesta en entredicho, ¿no? Dice, finalmente, si me critican y no me quieren, está bien, pero no abandonen el evangelio, no abandonen el camino, sigan en la obediencia.
¿Qué importa? ¿No? Te están pisoteando, están cometiendo toda clase de atrocidades contra ti. No, no importa con tal de que ellos sigan bien. O sea, ese sentir solamente puede ser concedido por Dios, ¿no? Estar dispuesto a que, a que te maten, a que te desacrediten, a que tu reputación sea hecha pedazos. No fue hecha pedazos la reputación de nuestro Señor. No fue crucificado él mismo en debilidad. Entonces, no estaba haciendo lo posible para salvar su pellejo el apóstol, ¿verdad? Estaba haciendo lo posible para la salvación de los corintios. En el versículo 8 el apóstol señala que sus palabras y sus acciones de estar dispuesto a sobrellevar esa falsa acusación de los corintios como culpable sin serlo. No estoy dispuesto a sobrellevar eso. Y lo hacía por amor, ¿no? Porque nada podemos, dice, contra la verdad, sino por la verdad. Lo hacía por amor a la verdad, lo hacía por causa de la verdad, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz para dar testimonio de la verdad, eso fue lo que dijo, ¿no? Delante de Pilatos en su profesión. Yo para esto he venido, para esto he nacido, ¿no? Me he encarnado para dar testimonio de la verdad. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz para dar testimonio de la verdad, así su apóstol inspirado tenía el mismo sentir. Estaba dispuesto a qué? A ser desacreditado, a perder su reputación, aún a morir por amor a la obra, por amor a los corintios, por amor a la iglesia. Y en este versículo 8 pueden verlo, por favor, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos una gran declaración en este versículo con respecto al poder y la invencibilidad de la verdad. Dice, nada podemos contra la verdad. O sea, la verdad va a triunfar. La verdad siempre saldrá adelante. La verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Así declaró nuestro Señor Jesucristo en su sermón acerca de su segunda venida, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La verdad de Dios permanecerá para siempre. Lo que escuchamos cada día a través de la lectura, lo que escuchamos cada día a través de los audios, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo para caminar en la vida cristiana, la reunión que tenemos en cada ocasión, leemos la escritura, oramos, el domingo volvemos a hacer lo mismo, como entre semana en el culto de oración, y cada día, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo formateados, estamos siendo guiados por la palabra, estamos confiando en la verdad y siendo guiados por la verdad. Esto no es cualquier cosa. Dios ha tenido gran misericordia y mucha gracia hacia nosotros para que fuéramos colocados en la senda de la verdad, para que no estuviéramos extraviados en las tinieblas de afuera, para que no fuéramos confundidos en medio de este mundo que mira hacia todas partes, pero no quiere mirar hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, su verdad permanecerá y triunfará eternamente y para siempre. Es tan importante no darnos cuenta, ¿no? En dónde estamos parados. Hermanos, tenemos la verdad, Dios nos ha concedido la verdad. O sea, ¿qué somos nosotros para que Dios haya hecho eso con nuestras vidas, ¿no? Sabedor del peso de esta gran declaración sobre la verdad, en el versículo 9 el apóstol nos dice otra vez, ¿no? Por lo cual dice, nos gozamos de que nosotros seamos débiles y que vosotros estéis fuertes. Nos gozamos en ello. En realidad pudiera haber puesto, no nos importa lo que ocurra, ¿sí? No, no nos importa si ustedes son los fuertes y nosotros los débiles. Si ustedes, aunque no tengan la razón, salen vencedores y salen triunfadores, no, no nos interesa. Lo que nos interesa es que ustedes, ¿no? Estén en la causa de Dios, en la verdad de Dios
y no se aparte, ¿no? Nos gozamos y aún dice, oramos por vuestra perfección, por vuestra madurez, por vuestro crecimiento. El, el apóstol no le importaba que los corintios aparecieran como fuertes y la banda apostólica como débiles, ¿no? Él sabe que al final la verdad triunfará y cada uno recibirá de Dios su parte. Así a veces nosotros nos desesperamos porque pudieran ser que nos aplastaran en alguna relación de amistad o pudieran ser que se cometiera alguna injusticia en nuestra vida y saliéramos perdiendo y saliéramos mal. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es nuestro consuelo? Que estamos en la verdad. Nadie vio, el juez que debería declarar mi inocencia me declaró culpable. ¿Sí? El juez que debería condenar a pagar al otro me condenó a pagar a mí. Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Esperarte, sabiendo que la verdad triunfará. Y es de grande consuelo, ¿no? ¿Sí? No por nada, los creyentes siempre estamos pensando en que el día del Señor se verá nuestra verdadera condición. El día del Señor se verá quiénes somos. El día del Señor se verá lo que pensamos, lo que sentimos, por qué hicimos lo que hicimos. Todas esas cosas saldrán a la luz. Entonces, por ahora los corintios revoltosos aparecerían como vencedores y Pablo como derrotado por ellos, ¿no? Vencimos al apóstol, le ganamos, ¿verdad? Y el apóstol nos dice, no importa, nosotros nos gozamos y hasta oramos por vuestra perfección. La idea de la palabra perfección aquí es por la madurez, ¿no? La perfección nos habla de la madurez espiritual. Oramos para que ustedes lleguen a ser enteramente maduros, ¿no? Para toda buena obra, preparados para toda buena obra. Al apóstol lo vemos muy intensamente, ¿no? No le importaba su propia persona, ¿verdad? Le importaba el avance y la prosperidad de la iglesia. Deseaba darles ánimo y estaba sincera y honestamente preocupado por su bien espiritual. Como dijo en su discurso de despedida en Asia Menor, Hechos 20:26, ¿no? El apóstol declaró ahí cuando mandó a llamar desde Mileto a los ancianos de ahí de Asia Menor. Y dice en Hechos 20:26, ¿no? Que declaró, estoy limpio de la sangre de todos, ¿no? O sea, no tengo nada de que me acusen, no tengo nada de que me jalen un hilo, me jalen por acá, me saquen un Watergate o alguna otra cosa, ¿no? No, estoy limpio. Y una gran declaración ilustrativa para nosotros, ¿no? Estoy limpio de la sangre de todos. Así aquí en Corinto era capaz de gozarse y de orar por la prosperidad espiritual de los corintios, por su perfección, a pesar de todos los dolores de cabeza y de las puñaladas traperas que había recibido, ¿verdad? No le importaba eso. Tenía su mirada más adelante. En tercer lugar, el apóstol continúa a partir del versículo 10 al 14, animando a los corintios, animándoles, señalándoles que prefería hablarles con severidad por carta para no usar su autoridad, sino hasta que fuera personalmente, ¿no? Prefiero advertirles, prefiero decirles, a nada más llegar de sopetón, ¿verdad? Mejor les hablo y así no tendré que usar una autoridad disciplinaria como ustedes no se imaginan que pudiera hacerlo, ¿no? ¿Por qué la autoridad apostólica, tan cuestionada por ellos, le había sido dada, dice Pablo ahí en el versículo 10, por esto os escribo estando ausente para no usar la severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado y me la ha dado para edificación, no para destrucción.
Entonces lo que estaba haciendo y su exhortación tan fuerte era precisamente eso, y es una despedida, no una exhortación fortísima, ¿sí? Porque era para su edificación, estaba buscando el bien de ellos. A veces cuando alguien nos dice o quiere hablarnos de algo acerca de nuestra vida, pensamos que nos está atacando y suponemos que nos quiere hacer ¿qué? Daño y mal. Y es lo contrario, ¿no? ¿Sí? Nos están avisando, nos está diciendo, esto está mal, esto no está bien, me corrige esto, corrige. Ah, no, a mí nadie me corrige. Híjole, no, pues ya empezamos mal ahí, ¿verdad? Entonces, la autoridad apostólica tan cuestionada por los corintios le había sido dada a Pablo por Dios, y esa autoridad, dice Pablo, no es para destruirlos. Les estoy hablando de esta manera para su edificación, para ayudarlos, ¿no? La autoridad pues era para ser usada en beneficio espiritual de ellos, no para destruirles, ¿no? Claro, a veces, como dice Jeremías 1:10, ¿no? Que cuando el Señor envió a Jeremías en su ministerio, y en ese ministerio le dijo que le había puesto, pero no era solamente como estamos mencionando ahorita, ¿no? Para edificación. También era necesario, dice 1:10, de posiciones y sobre reinos para arrancar, para edificar y para plantar. No siempre es solamente la palabra, siempre es para edificación, pero a veces tiene que doler. Duele que nos arranquen, duele que una punzada en una instrucción que no quisiéramos hacer, ¿no? A veces es menester arrancar y destruir los falsos conceptos para poder verdaderamente edificar. O sea, Israel estaba arruinado, ¿no? Lo que Dios le manda al profeta es arranca y quita toda la idolatría, todas las maldades, todo lo que había, ¿no? Imagínate para el pueblo de Israel llamarle a un tronco, tú eres mi Dios, tú me creaste, horrible, ¿no? Como en el caso de Ezequiel, ¿no? Entrar y en los atrios, en los lugares, en los cuartos especiales que había en el templo, encontrar las pinturas y las figuras para la idolatría en el propio templo. ¿Cómo iba a llegar la palabra de Dios en una, ay, por favor, les pido que le echen una raspadita ahí, No, era con una autoridad contundente, ¿verdad? Con una palabra contundente. Era menester arrancar y destruir para poder verdaderamente edificar. Pablo tenía que destruir, como dijo en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra, ¿para qué? Para derribar toda fortaleza, para destruir toda fortaleza, dice el capítulo 10, versículo 4. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Entonces, así Pablo tuvo que destruir toda fortaleza y argumentación que se levantaba ahí en Corinto contra la verdad de Dios para poder conducirles y edificarles correctamente. El apóstol les hace recomendaciones finales. Siempre las recomendaciones finales sabemos que son muy importantes, ¿no? Tengan gozo. Recordamos en Nehemías 8:10, ¿no? ¿Por qué nos manda que tengamos gozo en su despedida? Porque el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza, ¿no? Eso fue lo que dijo Nehemías, ¿no? Cuando estaban reconstruyendo el muro, ¿sí? Y estaban en una mano la cuchara y en la otra mano la espada, ¿verdad? Porque estaban a punto de ser atacados. Y estaban volteando, ¿no? Mientras estaban construyendo, estaban volteando a ver si no venían los enemigos. Y el Nehemías dice, sigan trabajando, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el Señor nos está protegiendo. Sean perfectos. La idea es sean maduros, ¿no?
sean maduros, sigan creciendo hasta llegar a la madurez, sigan avanzando. Hay partes así como en los deportes, ¿no? Que hay un esfuerzo y hay hasta una cúspide y luego pum, se cae. No, no puedes mantener la constante todo el esfuerzo siempre, ¿verdad? En la vida cristiana a veces es así. Llegamos y estamos avanzando. Al principio, cuando fuimos salvados, cuando fuimos traídos de las tinieblas a la luz del Señor, avanzamos y crecimos y íbamos cuesta arriba, y luego de repente quedamos medio estacionados ahí, ¿verdad? Y hubo que darnos una sacudidita, hubo que darnos alguna providencia que nos tironeara, ¿verdad? Para que, ay caray, y seguimos creciendo. Y continuamente estamos cayendo en vados, continuamente estamos cayendo en circunstancias donde no levantamos, ¿no? Por eso el apóstol dice, sean perfectos, sigan creciendo. ¿Sí? ¿Ya leíste muchas veces la Biblia? Sí, pues hay que leerla más, hay que aplicarla más, hay que seguir avanzando. Hay que mirar a nuestro alrededor, no solamente hacia nosotros mismos, pero alrededor de nosotros. No, no, es que nosotros ya sabemos mucho, ya hemos estudiado bastante. Casi desde que empezamos estamos estudiando. Ya sabemos mucho, ¿no? Ya nos empezamos a subir así el cuello, ¿no? Ya sabemos mucho. ¿Y cuánto aplicamos? Ahí a veces reprobamos en esa parte, ¿no? Muchas veces. Entonces sean perfectos, sigan creciendo hasta llegar a la madurez, consolados unos a otros, confortados unos a otros, ¿no? Apoyados unos a otros. Esta es la vida de la iglesia, no es lo que te pase, pues no, no me interesa, no, no, apoyados unos a otros, confortados unos a otros. O sea, no podemos, siempre hemos criticado y siempre hemos censurado si tenemos un cristianismo de solamente llego y piso el templo y termino el piso y parece que la jugada del béisbol, no para los que les gusta el deporte, ¿no? ¿Cómo se llama esa jugada de pisa y corre, ¿no? O sea, llegan y pisan la base del templo y ¡pum! Córrele otra vez para... O sea, la idea es ni saludo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Ni me interesa, ni procuro estar cerca. ¿Para qué? No, hermano, dice ser maduros, consolados unos a otros, procurar apoyarse unos a otros, ¿no? Tenemos muchas áreas para mejorar en este sentido, ¿verdad? Sean de un mismo sentir, dice Pablo, unánimes, tengan armonía. O sea, no estén jaloneando, no, que se haga mi voluntad, no, que se haga esto, no, yo quiero esto, no, híjole, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Cuando la última vez, gracias a Dios por el esfuerzo del hermano especialmente y de los hermanos que colaboraron, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos preguntado, ¿de qué color quieren que pinten el templo? Rosa, no, verde, no, amarillo, así, transparente, verde, limón, no nos hubiéramos puesto de acuerdo. Lo bueno es que la decisión de un hermano, a todos nos gustó cómo quedó el templo, ya está pintado. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor ni hubiéramos salido aquí peleando. No, no, ¿quién vota? ¿Quién está conmigo para que sea verde? No, no, ¿qué? No, acá ya, ¿quién va con nosotros? Los que pensamos de este color. O sea, confortados, consolados, sean de un mismo sentir, unánimes, en armonía. ¿Sí? No, es que yo quiero que la iglesia se haga lo que yo quiero. No, pues no. Que se haga lo que diga la palabra de Dios, lo que sea la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos que sacrificar nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo para que se hagan las cosas. Si hacen esto, dice, vivan en paz, vivan en paz. Y no se trata de vivan en paz. Yo recuerdo que había una broma que comentaban, dice que vivan en paz y paz, paz, paz. Se refería, era como una broma de trompada, ¿no? Vivan en paz. ¿Sí? Anímense entre ustedes, anímense unos a otros.
Si hacen estas cosas, dice el Dios de paz y amor estará con ustedes. Y si Dios está con nosotros, entonces no lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Quién contra nosotros entonces? Marcharemos haciendo la voluntad de Dios. Salúdense con un ósculo santo, no el beso santo. No, no, aquí el comentario, no el beso hipócrita, ¿no? El beso, pero me caes gordo. Ese no tiene nada de beso santo, no es un beso que hipócrita, ¿no? Entonces, salúdense con un beso santo, una costumbre de saludo, esta era la costumbre de saludo en los tiempos de Jesús, usado específicamente entre hombres y mujeres separadamente. Así se usaba en las sinagogas judías, las mujeres se saludaban entre ellas y los hombres se saludaban entre ellos. Hasta la fecha, todavía no hace mucho tiempo en nuestra juventud, todavía veíamos, ¿no? Hablando del campeonato mundial del fútbol, ¿no? Veíamos cómo los europeos o algunos europeos metían un gol y eso, y se abrazaban y se besaban. Hoy ya es poco visto eso, ¿verdad? Aquí la idea es que entre nosotros dice salúdense con un beso santo. ¿No? Esto nos lleva a saludar a otro y pensar, lo amo o lo odio, no, no lo quiero saludar, no, no lo huele re feo. No. Entonces, el apóstol nos dice, salúdense, usen esa costumbre, ¿no? Se despide con un saludo, ¿no? Rara vez, 2 Corintios 13, en el último versículo del capítulo 13, dice en el versículo 14, a veces nos es difícil encontrar, si queremos encontrar un texto en la Biblia que nos diga Trinidad, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero hay textos que son llamados así trinitarios. Este es uno de ellos, ¿no? 2 Corintios 13, 14, porque indica las tres personas que subsisten en la divinidad. Siempre marcamos la divinidad como un triángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que procede del Padre y procede del Hijo. Las tres personas, no tres manifestaciones, sino tres personas, ¿sí? Subsiste. Tenemos un Dios, un solo Dios. Jehová, Jehová, nuestro Dios, uno es. Tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Y las tres personas comparten la misma naturaleza divina, todos los atributos. Entonces, por eso siempre hablamos en ese sentido y algunos dicen, pero ¿dónde está la Trinidad? Si usted ha peleado contra algún testigo de Jehová, lo primero que le va a decir es, ¿dónde está la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento? Y si usted ahorita y va a empezar a buscar, si no, por eso es bueno entender, ¿no? La palabra Trinidad no existe en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no existe esta palabra, ¿verdad? Pero la doctrina de la Trinidad sí existe en la Escritura, ¿no? Aquí lo podemos ver. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿no? Uno de los textos más famosos de la Biblia, en Mateo 28, versículo 18 al 20, ¿no? Toda autoridad me es dada. Por lo tanto, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y nos dice la Escritura que prediquemos, está tan repetido que a veces se nos olvida. Entonces dice en el capítulo 28 de Mateo, bautizándolos, ese era el que quería, versículo 19, por lo tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que es el concepto que estamos señalando aquí, que lo hemos señalado muchísimas veces, ¿no?
Entonces, así se despide el apóstol con este versículo trinitario, ¿no? Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, el apóstol Pablo llamó a los corintios a prepararse para su tercera visita. No quería sorprenderles. Siempre son difíciles las sorpresas, ¿no? Especialmente cuando no estás preparado, entonces te llega la familia de, vamos a decirlo así, sin ofender a nadie, es solo un ejemplo, te llega la familia de México, ¿no? Y son 22. Entonces, sí, ya llegamos, tío, ya llegamos. Ay, qué bueno que vinieron casi la manzana, ¿no? O que nosotros salgamos de este mundo. No nos tomará por sorpresa como a las vírgenes insensatas. ¿Sí? He aquí el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, tengan aceite en su lámpara, dice, para que no te sorprenda la venida del Señor. Velad para que este día no nos sorprenda, ¿no? En segundo lugar, hermanos, debemos hacer obviamente un autoexamen de nuestras vidas. No esperemos hasta que se haga una bola de nieve que destruya o divida nuestra iglesia. No solo la iglesia de Corinto, muchas iglesias han padecido porque los miembros de las iglesias, incluido el que predica, los miembros han rehuido tratar sus diferencias, sus ofensas personales, de acuerdo, como dice Mateo 18:15. Si tienes algo con tu hermano, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Pero ah, luego que lo vea, que me lo encuentre, ahorita ando muy deprimido, no quiero hacer las cosas a prisa. Y se sale por la tangente, ¿verdad? Entonces, no solo la iglesia de Corinto, muchas iglesias, muchos miembros hemos oído tratar las diferencias, las ofensas personales de acuerdo con la escritura y se van acumulando. Y finalmente, ¿qué ocurre? ¡Ah! Explotan y luego, ¿qué sucede? Una división, una pérdida. Entonces, no esperemos hasta que se haga una bola de nieve. Tenemos algo en nuestras vidas, hay que arreglarlo. En tercer lugar, obviamente hemos de practicar el autoexamen y también estar dispuestos a sufrir y padecer por causa de la verdad, como nos lo ha mostrado Pablo. Nuestro autoexamen debe abarcar al menos algunas áreas. Voy a mencionar este, 11 o 12. Dice, ¿qué áreas debe abarcar nuestro autoexamen? Hay que examinar nuestro compromiso. ¿Estamos realmente comprometidos con el Señor? Hay que examinar nuestra asistencia a los cultos, a las reuniones de la iglesia. Hay que examinar acerca de nuestro servicio a la iglesia. ¿Qué hacemos para la causa de Dios? ¿Qué hacemos para la iglesia? Porque es muy fácil venir y sentarse y no participar en nada y no hacer nada y así nos la vamos llevando. Debemos examinar nuestro amor, manifestamos nuestro amor, debemos examinar acerca de nuestro esfuerzo por la iglesia, nuestro cumplimiento personal, nuestro cumplimiento público, nuestras ofrendas, nuestro testimonio, nuestro evangelismo, mis relaciones personales en la iglesia. Entonces ponemos ahí, así como tipo encuesta, ¿no? Sí. Este, malo, muy malo, bueno, muy bueno, ¿no? Y comienza mi compromiso, este, no me copies, entonces, así, ¿qué ponemos? Bueno, muy bueno, o malo, muy malo. Y usted puede abrir y junta porcentajes y quién sabe cómo vaya a quedar ese porcentaje, ¿no?
si vayamos a quedar bastante buenos o bastante malos, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, hemos de considerar que aunque temporalmente, en una forma misteriosa, Dios ha permitido a los hombres oponerse a su causa, blasfemar y contravenir su verdad. Esto es lo que hemos estado viendo en la carta de Corintios, ¿no? Personas judaizantes que se entrometen en la iglesia, que tratan de destruirla, personas que son atraídas y seducidas por los invasores y luego empiezan ¿no? Y forma misteriosa, ¿no? Dios ha permitido a los hombres oponerse a su causa, aún blasfemar y aún contravenir la verdad, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Así sucedió en Corinto y así sucede en el mundo, ¿no? Hay personas que están blasfemando, personas que abiertamente adoran a Satanás, ¿verdad? Y ¿por qué no cae una bomba ahí? ¡Pah! Los destruye luego, luego, ¿no? ¿Sí? Estaba tentado a decir otra cosa, pero me voy a aguantar, ¿no? Entonces, el, ya, me voy a aguantar. O sea, hermanos, esto no será así siempre. No será así siempre. Esta es una época en la que Dios se está absteniendo de derramar su justicia y de derramar su ira. Solamente vemos flachazos de su justicia y flachazos de su ira en este mundo, pero en lo general ahorita, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de oportunidad para que las personas se arrepientan y se reconcilien con Dios. O sea, Dios es muy paciente, ¿no? Han pasado ya muchísimos años, ¿sí? Al menos en nuestra generación ya estamos en el 2000 y tantos, ¿no? Entre su primera venida y estamos esperando su segunda venida. Dios es paciente. Y los malos aparentemente siguen abundando. Ahora ya tenemos las noticias todos los días, que los cárteles esto, que los cárteles lo otro, y el que se murió de este cártel va a ser sus... Yo no sé cómo llegan a conocer tanto que saben quién va a sustituir en los cárteles y no los acaban, no tienen los cuadros de sustitución, pero no los aplastan. Usted saque sus conclusiones, ¿no? Pero esto no será así para siempre. Pablo nos advierte que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué no se pone del lado del apóstol y dice, ¿por qué Dios no actuó y por qué no vindicó más al apóstol? Y sacó la macana y ¡pah! Se puso ahí a darle a los corintios para que no estuvieran molestando al apóstol, a los judaizantes y a los rebeldes de Corinto, ¿no? Pero Dios no hizo eso, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Debemos entender entonces que no será así. Debemos entender que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí, qué tremendo, ¿no? Romanos 14, 10 al 12. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará. O sea, ¿cuántas personas no quieren el cristianismo? ¿Cuántas personas son enemigos de la verdad? ¿Cuántas personas viven en forma oponiéndose a la verdad activamente? Y Dios no hace nada, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ocurrirá esto. Al final, toda rodilla se doblará y todos tendrán que confesar si quieren o si no quieren que Jesucristo es el Señor y se inclinarán delante de Él, ¿no? Es algo tremendo. Dice Mateo 25:46, en aquel día dice, unos recibirán bendición perpetua y otros recibirán castigo eterno. Entonces, no nos desesperemos. Quizás estemos cerca del final, seguramente, ¿no? Hermanos, ha sido una larga travesía. Revisando los apuntes, en junio de 2025 comenzamos la serie de primera y ahora ya terminamos la segunda de Corintios, ¿no? Nos pasamos un año
caminando con el apóstol en su labor con la iglesia de Corinto, ¿no? Hemos visto providencias asombrosas, hemos visto providencias hasta chuscas en la vida del apóstol, no ser descargado en un, ¿cómo se dice? No, en una canasta, ¿verdad? Nos maravilla, hermanos, la gracia de Dios, su fidelidad, su providencia para con sus siervos. Y por parte del apóstol, indudablemente un hombre de Dios digno de imitarse, ¿no? Tan es así que la propia escritura dice Pablo, ¿no? En lo que imítenme, en lo que yo imito a Dios, ¿no? Hermanos, hay hermanos que deben imitarse en su obediencia a Dios. No es que el hermano se fue para el hoyo y pues también yo pues, de una vez me meto yo al hoyo. No, en eso no lo imite, ¿verdad? Solamente en lo bueno, ¿verdad? Hay que entenderlo. Ahora, por parte del apóstol, entonces, un verdadero hombre de Dios, digno de imitarse. Ya lo conocemos, pero será un gran privilegio no verlo también en el cielo para gozarnos eternamente con este apóstol que ahora hemos conocido, ¿no? Hagamos una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra. Damos las gracias por este tiempo que nos has permitido escudriñar la vida de la iglesia de Corinto y la vida del apóstol que tú enviaste para establecer esa iglesia. Padre, nos has enseñado muchas cosas, Señor, tu providencia, tus cuidados para tu iglesia, para tus siervos. Nos has enseñado que hemos de tener paciencia, que hemos de esforzarnos, que hemos de ser leales, honestos, que debemos perseverar en el crecimiento, en la obediencia, que debemos examinarnos a nosotros mismos y quitar los ojos sobre los demás, hacerlo un autoexamen de manera rigurosa, de tal manera que seamos ayudados por ti para enderezar nuestros caminos. Pedimos que perdones nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas, y que, Padre, ayudes a nuestra mente y a nuestro corazón a guardar los ejemplos, las ilustraciones, la vida maravillosa que hemos visto de la iglesia de Corinto y el testimonio y la defensa del legítimo nombramiento del apóstol Pablo. Te damos gracias por todas estas instrucciones. Pedimos que ayudes a guardarlas en nuestro corazón y a obedecerlas. Amén.